Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a uno de nuestros programas de historias de San Luis. El día de hoy vamos a platicar con el maestro José Antonio Rivera Villanueva, cronista de Tierra Nueva, que nos trae pues muchas noticias de las cuales a veces no las conocemos todas. Por eso está por aquí. Muchas gracias, José Antonio, de estar aquí con nosotros. Yo quisiera preguntarte, a ver, ¿cómo es esto de que se celebra la fundación de Tierra Nueva y a partir de cuándo y cómo es que tú eres cronista? ¿Y qué haces como cronista? Platícanos, por favor. Muy bien. Sí, mira, allá por 1991, ya hace un ratito, la señora Burgos encontró un documento. Pero di quién es la señora Burgos. La señora Carmen Cordero de Burgos. Ella trabajaba en el Archivo Histórico del Estado y trabajaba ahí en preservación de los documentos, y encontró una copia de los títulos de la Fundación de Tierra Nueva en el fondo del Supremo Tribunal de Justicia, y lo publicó en el Pulso, cuando en aquellos tiempos se sacaba, cuando escribíamos en el Pulso. Y pues yo fui con ella y me permitió revisar ese documento, y pues ahí tenía toda la información, prácticamente lo principal, ¿verdad?, de cómo se fundó Tierra Nueva. Entonces, a partir de ahí, pues precisamente contigo, cuando estabas de directora del archivo, con el padre Montejano, con Rafael Morales Bocar, el licenciado Ricardo García y los que formaban ahí el consejo, ¿verdad? Pues platiqué con ellos para ver cómo era sobre esa copia, sobre el valor de esa copia, la autenticidad, pues no había duda, ¿verdad? Pero sobre todo con la interpretación de ese documento. Y a partir de ahí, pues ya teniendo yo esa información ya confirmada, pues platiqué con el Cabildo de Tierra Nueva, con el ayuntamiento, que presidía el ingeniero Jorge de Alba Romenos, para informarle que pues esto fue como en octubre cuando se descubrió el documento, bueno, que lo publicó la señora Carmen Cordero de Burgos, y yo como a finales de noviembre pues ya tenía esa respuesta de parte de ustedes y platiqué con el Cabildo, y pues todo esto se aceleró porque según el documento la fundación era en abril. Entonces quedaba muy poquito el tiempo para poder preparar algo, ¿verdad? Y aparte que en el ayuntamiento pues también no fue fácil que me creyeran, porque decir, bueno, este muchacho de 30 y tantos años que sabe de historia o qué, ¿verdad? Pero a mí siempre me había gustado la historia, ¿no? Y siempre había investigado en Tierra Nueva sobre historia desde el 75, 77, cuando estuve en la preparatoria 3 aquí en San Luis, en la Autónoma. Entonces ya tenía yo contacto con el padre Montejano, él fue mi maestro de metodología de la investigación ahí en la prepa. Sí. Muy bien. Ya lo conocí ahí, que estaba él en la universidad, en la biblioteca. El archivo pues también, ¿verdad? Pero creo que todavía no existía el archivo en el 75. No, 76. El archivo se fundó en enero de 1979. El edificio se inauguró en septiembre de 78, pero la institución como Archivo Histórico del Estado se fundó en enero de 1979. Entonces ya con eso pues realmente pues ya el Cabildo de Tierra Nueva, pues ellos se reunieron, ¿verdad? Me invitaron, yo les expliqué lo que había en el Archivo Histórico del Estado, que era un documento importantísimo para la historia y para el pueblo, ¿verdad? Porque era lo que les daba la posesión del fondo legal. Sí, entonces, y que tiene valor todavía ese documento. No, pues claro, por supuesto. Sí, tiene valor para el municipio, de ahí ellos tienen delimitada su propiedad, ¿verdad? Lo que es el fondo legal. Y bueno, para abreviar un poquito, pues no me creían, ¿verdad? Pero pues para convencerlo le dije, bueno, vamos al Archivo Histórico del Estado. Hablamos ahí con los investigadores, con la directora, contigo, con el padre Montejano, y hicimos una cita en febrero. Sí, en febrero se hizo la cita para pues que les enseñaran el documento, que les explicaran todo. Y pues así sucedió, y dijeron, no, pues sí, ya se convencieron, ¿verdad? Que ustedes confirmaron que se trataba de los títulos primordiales de Tierra Nueva, ¿verdad? Y dijeron, bueno, pues vamos a celebrarlo. Así es de muy que bien. se armó, dijo la señora Plácida Méndez, ahora sí se alborotó la gallera, me dijo Pepe. Toñito me decía, se alborotó la gallera. Le digo, pues sí, ya vamos a celebrarlo, y esto era para abril. Así de que se aceleró ahí todo y se empezó a organizar la conmemoración por primera vez en abril de 1992. Bueno, considerando que es una fundación de la época virreinal que se comienza a celebrar hasta finales del siglo XX, bueno, pues es toda una hazaña que se haya logrado
que se reconociera esta celebración. Pero te quería preguntar una cosa, yo sé que tú has trabajado mucho también en el Archivo General de la Nación, que conoces muy bien el ramo de tierras, el ramo de indios, y quería preguntarte si has encontrado más documentación relativa a Tierra Nueva en el Archivo General de la Nación que no está aquí en el Archivo Histórico del Estado. Sí, a raíz de eso, pues con ese documento empecé a investigar primero aquí en el Archivo Histórico del Estado, encontré más información, porque ese es de 1712, que el documento que se encontró es de 1721, ¿verdad? Pero es una referencia a 1712. Entonces ahí empecé a encontrar las líneas y me remonté aquí en el Archivo Histórico del Estado a buscar un poquito más atrás, sí encontré, ¿verdad? De finales del 18, del 17, me fui a la Ciudad de México, ahí empecé, ahí encontré el primer documento, es de enero de 1682. Bueno, pues antiguo el pueblo. Antiguo, sí, y ahí fue donde empecé a encontrar más documentos en el Archivo General de la Nación. Antiguo, hablando en términos del norte, del norte del Virreinato de la Nueva España, porque si a los oaxaqueños les decimos que pues, un documento de 1680, ellos, pues es... Ya 2 siglos después. Nuevo. Entonces, en el Archivo General de la Nación encontré más documentos y eso me permitió pues documentar todo el proceso que se siguió para la Fundación Legal de Tierra Nueva. Y bien curioso que en el primer documento, bueno, no curioso, sino que la información que hay del primer documento habla de que estos otomíes llegaron a esa zona, sí, de Tierra Nueva. Entonces, los pobladores originarios de Tierra Nueva son otomíes. Otomíes, exactamente. Ajá. Estas familias de otomíes, son 40 familias de otomíes las que llegaron. Yo digo que es para 1680 porque rastreé antes de esas fechas y no encontré nada aquí en los archivos de información de ese número de familias. Y ahí donde llegaron, que era la Hacienda del Fuerte, que era una parte de la Hacienda del Fuerte. ¿De don Diego de la Fuente Rincón? De donde el sargento mayor don Diego de la Fuente Rincón. Ahí es donde está actualmente Tierra Nueva. Existía ya restos de una capilla antigua que estaba abandonada. Entonces ellos ocuparon ese lugar ahí. Pues es que la Hacienda del Fuerte es de finales del 16. Sí, exactamente. De los Pérez de Bocanegra, eran los dueños originales. Alonso Pérez de Bocanegra, de Querétaro, ¿verdad? Familiar del Santo Oficio de la Inquisición. Exactamente, sí. Entonces, yo ya no encontré más información a quienes pertenecieron, a quién ocupó ese espacio, ¿verdad? Pero los otomíes ahí, como encontraron abandonado, pues ahí ocuparon ese lugar, sobre todo porque ahí circunda el río Jofre. Bueno, ¿y de dónde venían este grupo de otomíes? Fíjate que no he podido encontrar, yo rastreé, yo creí que eran de Xilotepec, ¿sí? De una parte de Querétaro, y yo creo que vienen más que nada de Hidalgo, porque allá sobre todo porque ellos traían a San Nicolás Tolentino como patrono, ya traían su cofradía, así está documentado. Sí, y es una zona evangelizada por agustinos, la de Hidalgo. Exactamente. Entonces yo pienso que venían de aquella zona, ¿verdad? Más que de Querétaro. Estuve rastreando, fui a Xilotepec, a otros lugares ahí, a ver si encontraba alguna pistita que me diera sobre Tierra Nueva, pero al parecer no, ¿verdad? Y a la fecha no he podido saber de dónde procedían ellos, pero sí venían del centro. Oye, José Antonio, ¿y nos podrías platicar algo sobre San Nicolás? ¿Por qué lo veneraban los agustinos o por qué lo promovían los agustinos? Pues era uno de sus patronos, San Nicolás Tolentino, de los agustinos, ¿sí? Si vemos nosotros aquí en la iglesia de San Agustín, al lado izquierdo tienen a San Nicolás Tolentino, ¿sí? Era uno de los patronos de San Nicolás. Y pues en la zona de Hidalgo, pues ahí, ahorita no me acuerdo cómo se llama el convento, uno muy importante en el centro, donde es la capital de la barbacoa. Ahorita se me olvidó el nombre del lugar. Pues. Ahí hay un convento agustino muy grande. Yo estuve ahí en ese convento y realmente dije, a ver si de aquí hay. Quise investigar en el archivo de ahí, parroquial, bueno, del archivo de ahí del convento, de la ahora parroquia de ahí, pero no me permitieron ingresar a los archivos para ver si había algún nombre, alguna referencia, porque sí están nombres de las personas que llegaron, eso sí, ¿verdad? ¿Y podrías platicarnos un poquito sobre estos nombres de estas familias que
empiezan a poblar en ese sitio. Sí, por ejemplo, Francisco de la Cruz es uno de ellos, Diego de Zúñiga, que era, pues fue el que anduvo gestionando todo, porque hubo un pleito ahí fuerte para la fundación, ¿verdad? Si quieres, A ver, platícanos sobre por eso. qué. Cuando llegan a la hacienda del fuerte, estos son indios terrasgueros. ¿Qué significa eso? Significa que firmaban un contrato de terrazgo con el hacendado. ¿Sí? Este contrato de terrazgo les permitía a ellos tener un espacio en donde vivir, pero a cambio tenían que trabajarle gratis al hacendado, ¿sí? En sus parcelas o con su ganado y demás. Entonces ellos pues llegaron ahí y firmaron ese contrato de terrazgo. Fuerza, mano de obra que no tiene tierra. Sí, y se alquila, pues. Exactamente, esos son los terrasgueros. Y en el centro de México, de la Nueva España, perdón, esa era una forma de vida de los grupos indígenas que andaban en distintas haciendas, ¿verdad? Entonces ellos, eso es lo que hacían, buscaban un lugar donde establecerse. Hay una versión oral de doña Plácida Méndez, que ella ahorita debería tener como 115 años, 110 años, perdón, que sus antepasados le platicaban que los otomíes que quedaron ahí en su peregrinar, un indio otomí traía en sus espaldas un colote, y adentro traían la imagen de su santo patrono, que era San Nicolás Tolentino. Entonces por eso digo que ellos ya venían organizados en su cofradía, su mayordomo y todo, ¿verdad? Y celebraban desde que llegaron ahí. Está documentado en estos archivos, en estos documentos de la AGN, está documentado que cada año le celebraban la fiesta tutelar al santo patrono allí en ese lugar, y comenzaron a construir desde que llegaron a lo que es el actual templo de la parroquia de San Nicolás Tolentino. Oye, ¿y qué orden religiosa evangelizó en esa zona? Pues acá estaban los franciscanos en Santa María del Río, en el convento franciscano de Santa María del Río, y ellos pues fueron sus doctrineros. O sea, había para ese momento eran dos los que los asistían, porque iban hasta Tierra Nueva, iban a celebrar la misa, las confesiones y demás. Entonces era José Yáñez, Fray José Yáñez y Juan Jaime, ¿verdad? Fueron los franciscanos que los primeros que estuvieron asistiendo ahí. Bueno, ¿qué te parece si vamos a un corte y regresamos con esta historia? Correcto. Regresamos a nuestro programa Historias de San Luis. El día de hoy estamos platicando con el maestro José Antonio Rivera Villanueva, cronista de Tierra Nueva. José Antonio, estábamos platicando en el módulo anterior sobre estos otomís que llegan con la imagen de San Nicolás, pero una vez que se establecen donde está ahora Tierra Nueva, quienes los evangelizan son los franciscanos. Y tú dices que había dos, y que esos dos franciscanos del convento de Santa María del Río iban a darles los sacramentos y todo esto. Pero pues, ¿qué tanto se hace de Santa María del Río a Tierra Nueva? Pensando en que van caminando, o que van en un animal, bueno, en un caballo, en un burro. Pues está retirado, o sea, de Santa María a la Hacienda del Fuerte son 14 kilómetros, y de la Hacienda de Fuerte hasta Tierra Nueva son 10 kilómetros. Estamos hablando de 24 kilómetros. ¿Tú crees que iban cada 8 días? No, no, yo creo que una vez al mes hacer la misa, pero al principio así fue, ¿verdad? Iban hasta allá. Después se estableció un vicario fijo. Sí, entonces... Pero más o menos, ¿para cuándo se establece el vicario fijo? El primer documento que nos habla ya en el libro de bautismos de Tierra Nueva es de enero de 1686. Es decir, poquito después, como unos 4 años después. Y ya inclusive en la información que hay en el Obispado de Michoacán, porque yo también fui a investigar A ver, pero nuestro público televidente no sabe por qué el Obispado de Michoacán. Explícalo, por favor. Sí, lo que pasa es que antes la jurisdicción eclesiástica de San Luis, de Tierra Nueva, Río Verde, correspondía al Obispado de Michoacán, que tenía su capital en Morelia. En Morelia. Y abarcaba toda la parte, una buena parte de Michoacán y Guanajuato. Y aquí San Luis, también, Querétaro, ¿no? Querétaro también una parte. Lo demás ya correspondía al Obispado de México, hacia la parte oriental. ¿Sí? Y por eso todo lo que tenía que ver con lo religioso, los documentos están allá en el archivo
del obispado de Michoacán, que se llamaba así en esa época. Y pues sí, o sea, sí hubo ese respeto que tuvieron los mismos franciscanos de que su patrono que es San Nicolás Tolentino, lo conservaran, ¿verdad? Porque los vieron organizados. O sea, en la documentación dice que sí traían su organización con la mayordomía, con la cofradía dedicada a San Nicolás. Entonces tuvieron que respetarla. De todas maneras, pues ellos sujetaron a la doctrina de los franciscanos, que fueron los que los estuvieron pues viendo, ¿verdad? Casando y demás. O sea, que los atendían. Los atendían, sí. Bueno, a ver, Toño, y ahora platícame, mucho se ha hablado sobre esto de la frontera chichimeca y parece que el concepto de frontera chichimeca es algo movible. ¿Nos puedes explicar un poquito de eso, por favor? Claro que sí, porque precisamente la región de Santa María está dentro de la frontera chichimeca, que para a mediados del siglo XVI así se consideraba, porque era una zona de conflicto, ¿sí? Hay que recordar que toda esta zona que habitamos nosotros era región de los huachichiles, ¿sí? Y cuando los españoles incursionan a esos territorios, sobre todo en la parte que corresponde a Querétaro, San Miguel de Allende, San Felipe, Ojuelos, que ahí está como el camino real de tierra adentro como tal, y que se considera como la zona de frontera de Mesoamérica con Aridoamérica, ¿verdad? Sobre todo por la cuestión de la cultura material de los grupos de recolectores cazadores que son de esta región, ¿sí? Aunque antiguamente pues esa zona también perteneció a Mesoamérica, según los estudios actuales que hay. Pero platícanos, porque nuestro público a lo mejor no sabe muy bien. ¿Qué entiendes por cultura material? ¿Qué es Aridoamérica y qué es Mesoamérica? Sí, es la clasificación que se da en Mesoamérica a los grupos que estaban ya aculturizados, en el sentido que eran grupos sedentarios, que tenían su gobierno, que ya estaban catequizados, que vivían en comunión, vamos a decir, tanto en lo religioso como en lo político, con los diversos grupos de españoles y de otros grupos extranjeros, ¿sí? Y en el norte la cultura material de los grupos de chimecas pues, eran recolectores cazadores que no conocían de legislación española para nada, ¿verdad? No sabían vivir como pueblos organizados, o sea, sí vivían en forma en grupos, en tribus, ¿verdad? Con sus líderes, ¿verdad? Entonces, eso es lo que marca la diferencia entre la zona de Mesoamérica con Aridoamérica, que son los grupos culturalmente que se consideraban menos avanzados culturalmente, pero viéndolo desde la óptica, desde su tiempo, desde el espacio, pues ellos tenían su forma de vida, de cultura material que estaba totalmente adaptada a las condiciones del territorio. Claro, pues sí. Tratar de vivir de una manera diferente al territorio en el que estás, pues puede ser muy problemático. Bueno, y ahora, a ver, explícame, ¿hacían frontera con quiénes? Con los grupos de Guanajuato, que eran los guamares, los huachichiles, es la zona de frontera, ¿verdad? Por eso se habla de esa línea imaginaria fronteriza en esta región de San Luis de la Paz, ¿verdad? Con los guamares de Guanajuato, con los huachichiles, con los jonases también, ¿sí? Entonces, precisamente por eso se marca esa diferencia como zona de frontera en ese territorio y que se extiende, ¿verdad? Se extendía así como en diagonal hasta Zacatecas y toda la parte del noroccidente de la Nueva España. Toño, ¿y actualmente se conservan familias otomíes en el municipio de Tierra Nueva? Fíjate que debe de haber todavía sangre otomí, o sea, desde mi punto de vista, porque todavía en información de finales del siglo XIX y principios del XX todavía se habla se denominan algunas, en los libros de bautismo se denominan algunas nacidos como de padres de indígenas, de indios, ¿verdad? Entonces, y en las fotografías también antiguas todavía vemos nosotros, de finales del 19 y principios del 20 sobre todo, vemos a la gente vestida con ropa de manta, ¿sí? La camisa y el calzón de manta y de huarache. Yo todavía me acuerdo haberlos visto de niños, a unas pocas personas, pero sí se vestían. Pero no podían haber sido de otra etnia, por ejemplo, nahuas o... No, porque no hay registro de que hayan llegado ahí de otros, ni tlaxcaltecas, ni mexicas, ni nahuas, sino son familias de otomíes. Igual de huachichiles, porque fue región de huachichiles, ¿verdad? Pudo haber por ahí todavía algún rastro. Tarascos, ¿no? Tarascos no, para allá no llegan tarascos, o sea, como que sí se concentraron con puros otomíes. ¿Y qué fue lo que les llamó la atención del lugar?
Pues la hacienda, ¿verdad? El lugar que era... Es que dices que eran terrasgueros. Eran terrasgueros, o sea, Sí. buscaban trabajo, dónde establecerse, pero sobre todo buscaban en dónde fundar su pueblo, porque desde que llegaron ahí, en 1680 al 82 ya habían dicho que querían fundar su pueblo y se fueron a la Ciudad de México y engañaron al virrey para decirle que esa tierra de ellos y él les concedió las 600 varas de tierra en ese momento, cuando fueron. Pero ellos sabían que no les pertenecían. Y le pusieron por primer nombre San Nicolás del Fuerte, ahí a Tierra Nueva, ¿verdad? Fue el primer nombre que se registró. Y la toponimia pues tiene todo el significado, la hacienda del Fuerte y su patrono San Nicolás Tolentino. Pero luego Tierra Nueva tuvo un nombre muy largo. A ver, platícanos de ese nombre muy largo. Pues ya después del proceso de fundación, porque a partir de que les dieron esa concesión, pues lógicamente que don Diego de la Fuente Rincón pegó el grito en el cielo y dijo, no, estas tierras son mías, a mí me pertenecen, y demostró que eran de él, ¿sí? Entonces eso ocasionó un pleito judicial un poquito largo, como de unos, como 4 años como tal, ¿verdad? Y él demostró que la hacienda era de su propiedad. Entonces el alcalde mayor y el virrey de la Nueva España pues dispusieron que los quitaran de ahí, ¿sí? De ese lugar, y después de un pleito, porque sí los corrieron, ¿verdad? De ahí de ese lugar, y los cambiaron a otro lugar que pertenecía también a la Hacienda del Fuerte, a la Tinaja, el Derramaderos de la Tinaja, que el lugar todavía existe como tal, ¿sí? Ahí los movieron, que es al sur de la Hacienda del Fuerte, de donde está el casco actualmente. Y ahí estuvieron también trabajando un poquito tiempo, como unos 4 años, y de ahí los movieron a Santa María. O sea, ahí de plano sí los corrieron, según está documentado, les quemaron sus chozas, sus bienes, los agarraron a palos y se fueron de ahí. Y ellos habían dicho, enfrentándose al hacendado, dicen, a nosotros no nos van a sacar de aquí, dice, si no son amarrados y con palos, y se les concedió, así los corrieron. Bueno, y entonces, ¿cuándo regresan? Se van a Santa María del Río, pero ahí tienen conflicto con los otomíes de ahí y con los chichimecas, con los huachichiles, porque hay que recordar que Santa María estaba fundado por 2 pueblos, de huachichiles y otomíes. Entonces por ahí les hicieron algún lugarcito en alguna orilla a estos otomíes, pero siempre padecieron, siempre se quejaron, y fue precisamente la intervención de estos franciscanos, fray José Yáñez y fray Juan Jaime, los que negociaron con el alcalde mayor para que regresaran a finales de 1697. Y fue cuando regresaron otra vez a su antiguo puesto y ya se quedaron ahí establecidos. ¿Al primero que llegaron? Al primero que llegaron, no al primero, en el mismo sitio que está actualmente la cabecera municipal de Tierra Nueva. ¿Y cómo se llamó entonces el asentamiento? Y ya cuando llegaron ahí, pues todavía en 1697 todavía no se consideraban como pueblo de indios, todavía no tenían su nombre, porque esto, pues hasta que no les consideran las varas, las 500 varas o 600 que para esa época se daban, en 1711 ya piden al alcalde mayor que les nombre alcaldes, que les nombre regidores y demás funcionarios de república. Y se los concedió, ¿verdad? Y fue a partir de entonces que avisó a la Audiencia de México, y el virrey de la Nueva España al año siguiente, en 1712, les da la concesión de las 600 varas de tierra, que fue el duque de Linares, don Fernando de Alencastre, Noroña y Silva. Y el 12 de abril de 1712 fue el alcalde mayor a Tierra Nueva, convocó a los hacendados circunvecinos para darle la posesión de las tierras. Empezó el 13 de abril de 1712. Les dio las primeras 600 varas de tierra. ¿Y cómo se llamó entonces? Todavía le falta poquitito para el nombre. El 13 de abril de 1712 se midieron las 600 varas. Y los otomíes dijeron, pues es que no son suficientes. Eso equivalía a un cuadrado de 500 metros, casi 500 metros, ¿sí? Pues no son suficientes para... 40 familias. Ya para ese entonces la población ya casi llegaba a las 500 personas. Ya eran más familias, ya eran 212 familias para ese momento. Y dijeron, no es suficiente. Entonces pidieron que se les ampliara el terreno. Y el coronel Sebastián de Loris, que fue el alcalde mayor que le tocó ir a Tierra Nueva,
pues le pidió ahí a los hacendados circunvecinos que les dieran más tierras. Y sí, sí se las concedieron, sí. Por la parte de la hacienda del Fuerte, el dueño, para ese momento ya había cambiado de manos del dueño, porque el sargento mayor había fallecido en 1705. ¿Sí? Falleció, igual que su esposa. Entonces el nuevo dueño, que fue un sargento también de Querétaro, él les regaló una media legua por la parte que correspondía a su hacienda. Y el bachiller Francisco Miguel Méndez Hidalgo les otorgó una legua en cuadro por la parte norte. Y el capitán español Antonio de Huerta les dio la otra parte por la parte del sur. Pero, a ver, todas estas últimas 3 donaciones de las que has hablado, ¿están contiguas, a la primera posesión? Sí, a la concesión de las 600 varas, que fue el fondo legal. Entonces están contiguas, entonces ya con eso se amplió, ¿verdad? El perímetro. El perímetro, lo que es el fondo legal se amplió y el 19 de abril se firmaron ya los títulos de la fundación ahí mismo, ¿sí? Porque el 17, 18 y 19 se empezó a deslindar, a darle la posesión de las tierras, y ya entonces sí ya se nombra el primer gobernador indígena, don Diego de Zúñiga, y entonces ellos ya le llaman San Nicolás de Tierra Nueva, Río de Jofre, que es el nombre antiguo de Tierra Nueva, el que me preguntabas, el nombre largo. Bueno, muy bien, vamos a un corte y regresamos. Regresamos a nuestro programa Historias de San Luis. Hoy estamos platicando con el maestro José Antonio Rivera Villanueva, cronista de Tierra Nueva. A ver, José Antonio, nos quedamos en que finalmente se funda San Nicolás de Tierra Nueva, Río de Jofre, que parece trabalenguas el nombre, pero sí. En fin. Ahora platícanos un poquito más cómo se desarrolla el pueblo, qué sucede ahí. Sí, bueno, a partir del conflicto que tuvieron, el legal, o sea, te decía, les embargaron los maíces, los costales de mazorcas que tenían se los embargaron, porque como el litigio pues, salieron perdiendo los otomíes, pues tuvieron que pagar, ¿verdad? O sea, y pagaron con los maíces que tenían, con el ganado también se los quitaron, o sea, pues ellos se dedicaban principalmente a la labor como jornaleros, también tenían fama de que eran buenos matanceros, ¿sí? ¿Qué es eso? Que mataban los animales, las borregas, pues todo el tipo de ganado. Sacrificar, sí. Bueno, así dice matanceros en el documento, ¿verdad? Dice buenos matanceros. Pues también los llamaban, fíjate, para las trasquilas de la hacienda del Jaral de Berrios, de Berrio. Y los llamaban allá porque estaban endrogados los de Tierra Nueva, ¿sí? Desde antes de la fundación. Y después de la fundación, ¿por qué? Porque los condes, el conde del Jaral de Berrio en turno les prestaba dinero a los otomíes, ¿verdad? Porque si el camino está recto de Tierra Nueva al Jaral de Berrio, nomás atraviesan la sierra ahí de Santa María y llegan al Jaral de Berrio. Les prestaba dinero para construir la iglesia, ¿sí? Y a cambio tenían que ir a pagar allá con jornales. Cuando era la época de las trasquilas de los borregos, de las ovejas, sí. De las ovejas, pues iban allá a hacer las trasquilas, allá se quedaban una temporada, también a trabajar en el jornal, ¿verdad? Entonces también pues sabían ellos, como había muchos magueyes en la zona, sabían preparar el pulque, así es que ya te se imaginarás las borracheras que había, porque sí se quejaban mucho de la gente briaga, ¿verdad? De las embriagueces que había en esa zona. Y esto pues a ellos les permitía, pues era su forma de vida, ¿verdad? Y aparte pues ellos por su cuenta trabajaban en las haciendas circunvecinas, ¿sí? Fuera de lo que, cuando ya era pueblo, ¿verdad? Pues como tal, pues ya se contrataban como jornaleros en toda la región. Entonces sí era gente trabajadora, ¿sí? Pues ellos también no tenían riego, pura tierra de temporal. Lo que sí aprovechaban era el agua del río, porque en Las Vegas de las huertas, en Las Vegas, pues todos tenían sus norias. El agua, pues la temporada de sequía, pues no tenían con qué regar, pero cuando sí llovía, corría el agua, bastante agua ahí por el río Jofre. A mí todavía me tocó ver de niño, allá por el 65, una tormenta enorme que subió casi a una de las cuadras de
de ahí de Tierra Nueva, ¿sí? Nos íbamos ahí a ver el río cuando venía creciendo y demás, ahí nos íbamos recorriendo. Eso es muy peligroso. Sí, bastante, porque hubo 2 ciclones fuertes, el del 55 y el del 33, Sí. que todas las huertas las llenó de arena, de tierra. Y que fíjate con un señor, ahorita que me acuerdo, un señor me comentaba que por qué se llamaba Tierra Nueva. Y él me decía, es que nuestros antepasados decían que cuando llovía bajaba tierra y llegaba a las huertas y esa era Tierra Nueva. Y tiene mucho sentido, desierto, ¿verdad? Igual también por eso le llamaron Tierra Nueva, por las épocas de lluvia que bajaba tierra limo, o sea, tierra buena, fértil, exactamente. Entonces por eso yo creo que también una de las razones del nombre de Tierra Nueva. Sí. Oye, Toño, nos has platicado de que estos terrasgueros eran buenos agricultores y que sabían trasquilar muy bien las ovejas, pero también tejían la lana. Ah, sí, perdón, sí se me pasó decirte que eran buenos para hilar la lana, para trabajar la lana, que fue de chico todavía me tocó ver gente que hacía cobijas de lana, le llamaban pochos, ¿verdad? También como los harapes y todo eso. Sí, todavía trabajaban la lana, ya se perdió eso, ¿verdad? No, es muy impresionante porque en la mayor parte de los pueblos de San Luis, o sea, de los antiguos pueblos de indios, en todos había tejedores de algodón y de lana, en todos. Y actualmente, pero no hay un telar ni por asomo. Sí, se perdió eso, desgraciadamente. Ahí en Tierra Nueva todavía hay un telar, hay uno, pero ya el señor que lo trabajaba ya no puede. Yo todavía le encargué hace como 15 años a la señora, la dueña del telar, 2 cobijas de lana y las tengo, son reliquias. Para mí son reliquias. Me lo puedo imaginar, pero sí, toda esta tradición del tejido textil que había pues desde la Huasteca para acá. Todos los pueblos tenían sus telares. Es algo que ya no se hace, pero que además las actuales generaciones ignoran que alguna vez se hizo en sus propios lugares. Sí, en varias partes del altiplano yo todavía encontré gente que trabajaba el telar, ¿verdad? Hace pues cuando unos 20 años más o menos, que empecé a andar por allá en el altiplano, y sí, todavía yo alcancé a comprar ahí todavía algunas cobijitas de lana, ¿verdad? Pero más bien eran casi como tipo artesanías, ¿sí? Y preguntando precisamente a la señora de Tierra Nueva, le digo, ¿y cómo pintan ustedes las cobijas? O sea, para darle los colores. Dijo, no, es que seleccionamos distintos colores de la lana. Entonces no las tiñen, sino que son de distintos colores de la lana. De la oveja, como ellos usan de los colores. Y pues yo sí, la verdad sí me sorprendí muchísimo porque pensé que las pintaban. Bien. Bueno, ¿y eran buenos alfareros? Sí, pues otra de las actividades importantes en Tierra Nueva es la alfarería. O sea, lo que está documentado en el siglo XIX, que producían muchos cántaros, ollas, ya después macetas y demás, y lo comerciaban, o sea, se las llevaban fuera de Tierra Nueva o iban por ellas a comprárselas. Y si hablamos, por ejemplo, de la zona comercial o que tenían esta comunidad de Tierra Nueva, ¿hacia dónde sacaban sus productos? Iban tierra afuera, esa es la palabra que usaban. Bueno, pues ahora le vas a tener que explicar a nuestro auditorio qué es eso de tierra afuera y tierra adentro. La tierra afuera era todo lo que de Tierra Nueva era ir a llevar productos. Se iban a San Luis de la Paz, a todo el Bajío, a Zacatecas, a Río Verde, hasta Río Verde llegaban. Mi bisabuelo fue arriero por parte de los Villanueva, don Patricio Villanueva fue arriero, y él en el tiempo de la Revolución le tocó un viaje a Río Verde y allá lo mataron, allá quedaron sus restos. Yo creo que por eso me gusta mucho caminar. No, pero a ver, los arrieros desde la época virreinal y a lo largo de todo el siglo XIX fueron los hombres que se encargaron del comercio. Del comercio, efectivamente. Y eran los que transportaban, llevaban y traían, o sea, esos no se vendían de oquis. Y donde quiera lo que vendían, ahí lo vendían y compraban y llevaban a otro lugar. Había arrieros que vendían, aparte de todo lo que eran las ollas, todo lo de barro, de la alfarería de la época, también vendían sombreros, los llevaban a vender. Ya el sombrero, que es otra de las tradiciones de Tierra Nueva,
se establece ya de forma en 1834. Ahorita platicamos de los sombreros, yo nomás te quería decir, hacer un comentario. En la documentación antigua también he encontrado documentos que hablan de que hay arrieros buenos, o sea, expertos en su trabajo, y hay arrieros que no lo son. Entonces los que son buenos son los que les llaman de confianza. Hay un documento que me encantó, es siglo XVIII, que dice que da el nombre del arriero, que era muy buen arriero y que era de confianza, porque traía las panochas sin quebrar. Y yo decía, ¿y qué son panochas? Entonces, son los piloncillos que se hacían en la región de Río Verde, que se traían hacia la región del altiplano, pero las traía muy bien empacaditas porque no se le rompía nada. Entonces, por eso era buen arriero, porque no se le quebraban las panochas. No, es que es un oficio increíble. Yo un día en la carretera a Río Verde, iba para Río Verde, aquí en la Sierra de Álvarez, ahí por San Francisco, vi a un señor que iba con una carga de leña. Había un espacio ahí, me orillé, lo esperé, le dije, oiga, me vende la carga de leña. Yo llevaba un carro, si no te llevaba cosas. Sí, ¿cómo me da la carga de leña? No, pues que a 110 pesos. Dije, pues sí me la llevo. No, a mí me sorprendió cuando empezó a desamarrar los mecates para descargar la leña. Ese es todo. Todo un arte, pues arte, claro. Todo un arte, muchos mecates, yo pensé que eran poquitos, 3, 4, no, mecates bastantísimos, y la empezó a descargar muy bien acomodada y demás, o sea, yo digo, es que el ser arriero no era cualquier cosa. Bueno, y no solamente saber cargar los animales, sino conocer bien las rutas y saber dónde están los pasos más fáciles para los animales que vienen con la carga, porque muchas veces no pueden pasar por ahí si están muy cargados, y es más fácil cuando ya vienen descargados. Pero nunca venían descargados porque llegaban a otra región y cargaban los productos de esa región y los traían. Son los traileros de ahora. Ahora sí, a ver, vamos a platicar un poquito del sombrero. El sombrero. Yo estuve investigando sobre el sombrero precisamente y 1834 es la fecha que se marca como el inicio formal, porque antes hubo tejedores, por supuesto, pero fue a la llegada de un señor cura, Miguel de Jesús Mendoza, llega como cura en ese año, porque apenas en el 32 se convirtió en curato. Él llega en el 34 a Tierra Nueva ya como cura, venía de San Francisco del Rincón, Guanajuato, que allá se producía el sombrero también, a mano, por supuesto. Entonces vio que la gente pues estaba de floja, ¿sí? ¿Y qué era lo que iba a hacer? Le faltaba ocupación. Le faltaba ocupación. Mejor vamos a decirlo así. Bueno, así me platicó la doña Porque Placia. si no, después van a decir que son discriminatorios. Perfecto. Bueno, entonces lo veo que estaban sin ocupación, bueno, yo creo que la palabra sin ocupación, y sus hermanas sabían el oficio, también aprendieron. Las hermanas del cura. Las hermanas del cura, y les dijo, pues enseñan a la gente a tejer y a coser el sombrero, y así comenzó en 1834 esta artesanía. Yo digo, sigue siendo una artesanía, ¿verdad? Porque pues se empezó a producir bastante en esa época a mano, y todo el proceso siempre ha sido a mano. En la actualidad se usan máquinas de coser, pero sigue siendo a mano. Entonces es toda una artesanía, porque en Tierra Nueva es el único lugar que se hace el sombrero de palma, no de ningún otro material. Bueno, vamos a un corte y regresamos para que nos sigas platicando de esta artesanía tan importante en Tierra Nueva. Claro que sí. Regresamos a nuestro programa Historias de San Luis. El día de hoy estamos platicando con el maestro José Antonio Rivera Villanueva, cronista de Tierra Nueva. Y platicando con él estábamos en la parte donde nos iba a platicar sobre los sombreros, que son una tradición muy importante en Tierra Nueva. A ver, ¿por qué dices que es el único lugar donde se hace sombrero de palma? Porque a donde quieres sombreros, tejanas, cachuchas, sobre todo. Bueno, actualmente. Y sombreros chinos, o sea, por ejemplo en San Francisco del Rincón, que era también cuna del sombrero, fabrican mucho sombrero muy barato, pero todo ya viene cortado de China, nada más lo meten a la horma y ya sale el sombrero. Pero son de tela, de lona, de lo que quieras menos de palma.
En Oaxaca todavía hacen sombreros de palma, pero son más sencillos, es otro proceso. Bueno, a ver, platícanos el proceso del sombrero de palma. Entonces, el sombrero de Tierra Nueva, para esa zona de Río Verde había antes mucha, inclusive en la sierra de Tierra Nueva, había mucha palma, palma china, ¿verdad? Y una palma morena, que era la que utilizaban, pero ahí ya se acabó en Tierra Nueva, ¿sí? Y era la que utilizaban para el sombrero. Entonces, el proceso es bastante complicado, fíjate, el sombrero para el precio con que se vende es un proceso muy delicado, muy complicado, porque ahorita la traen como de Michoacán, de Guerrero, la palma, ya de la Huasteca pocas veces, ya casi tampoco hay. Primero la van a meter a hornos con azufre para que tenga pues acelerar un poquito el periodo de su secado, y luego ya lo sacan de ahí y lo ponen a secar en el sol, ¿sí? Los cogollos. Y ya después de eso, pues lo lavan y lo extienden en el sol, lavan los cogollos y los extienden de nuevo para que se sequen y ya la gente se lo lleva. Allí es bien común los sábados, domingos, que la gente va donde le compran la trencilla, en la fábrica de sombreros, y van a comprar los cogollos, ¿sí? Este cogollo ya amarillo, ya seco, se lo llevan a la casa y lo empiezan a tajar, o sea, a cortar en hebras delgaditas, y le van quitando la orilla. Si le van quitando la orilla, que esa orilla no se desperdicia, con esa hacen escobas con las orillas de la palma. Cuando había mucha producción, mi tío Lauro tenía una fábrica de escobas, don Rito Sandoval tenía fábrica de escobas, Jovito Estrada tenía fábrica de escobas con la orilla de la palma, ¿sí? Pero, por ejemplo, estas personas que hacían los sombreros, ¿vendían las orillas a las fábricas? No, ellos la tajaban, hacían las orillitas, y con eso empezaban a trenzar, a hacer la trenza. Había de 3, de 4, de 5, de 6 de ancho, hebras, según lo ancho, para el tipo de sombrero que utilizaban. Entonces, y con eso pues estaban en los mítines políticos tejiendo, estaban platicando y tejiendo, iban a una reunión en las escuelas tejiendo, iban a los festivales. ¿Y tejían tanto hombres como mujeres? Hombres como mujeres, sí, en toda Tierra Nueva y en las rancherías. Ya en Tierra Nueva muy poca gente teje, pero en las rancherías todavía la gente está tejiendo, ¿sí? Entonces, ya después de que hacen unas brazadas grandes, tienen una tabla rectangular, así delgada, ahí van, la enredan, la trenza, y con una piedra de ríos lisa la planchan, así con un poquito de humedad. Ya sacan sus trenzas y son las que van a vender a la fábrica de sombreros. Ahí se las compran, la trenza, y luego aparte ya les venden los cogollos de palma, y es el proceso, ¿sí? Del tejido de la palma. Y en la fábrica de sombreros, bueno, ahorita te estoy platicando de lo moderno, pero déjame te platico un poquito de lo antiguo. Igual era el mismo proceso, ¿verdad? Había dos tipos de sombreros nada más, los que hacían, los de falda corta y los de falda ancha, y copetones. ¿A la corta? Ajá, los sombreros cortitos tenían su horma de mezquite o de piedra o de lo que fuera, hasta de yeso, y ahí le daban la forma al sombrero, ¿sí? Y nada más lo planchaban con una piedra. Y eran muy rústicos. Yo tengo unos sombreros que todavía se hicieron hace unos años, a mano, ¿verdad? Por gente ya grande que sabía cómo hacerlas. Son como réplicas, ¿verdad? No son originales de la época. Entonces hacían los de falda grande y de copa ancha, que eran los de dominguear, ¿sí? Eran más caros. Y a ver, ¿cuántos tipos de sombreros se fabricaban antes en Tierra Nueva? Pero ya cuando se empieza un proceso ya más, como hay mucha demanda del sombrero, pues la gente le pide al gobernador provisional, al general Genoveva Urras Guillén, que les done máquinas de coser, ¿sí? De la Singer de la época. Pero ya estamos hablando del siglo XX. Ya estamos hablando de 1941, 42, ¿sí? Ya del siglo XX, porque era mucha la demanda que había y mucha gente trenzaba y había que aumentar la producción. Entonces él les regaló, se formó un taller social para las máquinas de coser, para trabajarlas, y él les donó la maquinaria, todas las máquinas, y ahí empezaron ya la gente a coserlas con pedal, por supuesto, ¿verdad? No eléctricas, y cambió el proceso un poco para aumentar la producción. Pero hubo un auge desde esa época hasta como 1985, 86, de la venta de sombrero, pero impresionante. En Tierra Nueva no solamente fue el taller, sino que empezó don Pablo Estrada con
Él empezó en el taller Don Pablo Estrada y empezó a comprar algunas máquinas, empezó en su casa, hizo una fábrica grande, su hermano Don Domingo Estrada también, que eran los principales. Lidio de León también tenía fábrica de sombreros. Mi papá también tuvo en la casa unas máquinas de sombreros, Don Ciro Martínez, varias personas tenían en sus casas. Así es de que yo de chiquitillo todavía me acuerdo que iba por las calles, nomás sabía que estaban cosiendo las máquinas. Taca, taca, taca. Taca, taca, sí. Y las señoras se llevaban los sombreros para adornarlos, ¿sí? Para terminarlos. A ver, ¿en qué consiste eso del adorno? Les ponen por dentro lo que es una cinta, ¿verdad? Para que estar cómodo el sombrero, porque sí cala un poco la palma, la toquilla también que va alrededor y el barbiquejo que también va el que va cruzado aquí para que no se los lleve el aire, ¿verdad? Y las señoras, las mujeres eran las que se encargaban de adornarlos, así se le llama la expresión, el adorno del sombrero. ¿Y las mujeres no tejían? Sí, todo el mundo tejía, hasta los chiquitillos, hombres y mujeres. ¿Y cosían hombres y mujeres? Hombres y mujeres, al principio puros hombres en las fábricas, pero ya después empezaron a faltar hombres y las señoras también, las muchachas señoras también empezaron a coser el sombrero. Bueno, ¿y a qué le atribuyes tú que haya declinado el sombrero? Pues a que empezó a cambiar la costumbre, mucha gente empezó a usar cachuchas. A ver, ¿y ese uso de la cachucha, Toño, no está muy vinculado al proceso migratorio hacia los Estados Unidos? Exactamente. Ah, muy interesante. Ahí es, ya ellos no van a usar sombrero allá en Estados Unidos, o sea, yo creo que usan pero tejanas caras de 2, 3 mil, 4 mil pesos, pero sombrero de palma pues ya no se ve, ¿verdad? Porque es algo muy rústico, ¿verdad? Muy artesanal, ¿verdad? Que luce, o sea, por ejemplo, a mí me gusta más un sombrero de charro de palma que un sombrero de charro de otro tipo de material. Sí, luce más el sombrero de charro, ahora sí que es el original y todavía se fabrica bastante, se sigue usando mucho. Y una vez aquí andando en el altiplano, ahí por la zona de Villa de Ramos, hay un lugar que se llama El Saladillo. Me impresionó ver a los señores grandes con sus sombreros de charro, o sea, del diario, usándolos de diario. Así, ¿y sombreros de palma hechos de Tierra Nueva, porque no hay de otra, o sea, los únicos que de charro de palma son de Tierra Nueva, así, ahí donde los ves tú los identificas. Y yo esa vez me acuerdo mucho y te da la personalidad a la gente, el sombrero ese ancho así, el usarlo de diario. Le pedí al señor que si le sacaba una fotografía, oiga, me permite, pues yo por el sombrero dije, pues es de mi tierra, ¿me permite sacarle una fotografía? Sí, con mucho gusto. Y se quitó el sombrero, le dije, no, señor, ya se quitó toda su personalidad. Yo lo quiero. Póngaselo de nuevo, por favor. Fue una anécdota que la recuerdo perfectamente bien porque en esa comunidad, el Saladillo, toda la gente grande usaba sombrero de este tipo. Entonces, pues son recuerdos muy bonitos, ¿no? Está muy bien. Oye, José Antonio, creo que también tienen otra particularidad en Tierra Nueva y es esta laja de sangre de pichón. ¿Qué nos puedes platicar de eso? Pues bastante también. A ver, es otro de nuestros símbolos de lo que ha tenido un auge muy grande en la actualidad. También es todo es una historia, o sea, hay un cerro que se llama, que está en el Cerro de la Virgen, en esa comunidad, en esa ranchería. En ese cerro, allá por 1900, a lo mejor un poquito antes, empezó la gente a ver que salían lajas. Pues las empezaron a vender, o sea, se las empezaron a llevar como a Río Verde, a algunos lugares cercanos, ahí también en Tierra Nueva, ¿sí? Pues como para piso, ¿sí? Como si fuera un azulejo, etcétera, y empezaron a sacarlo, a dar a conocer. Pero ellos la cortan. La sacan del cerro, se extrae, está como si fueran hojas de libro, así. Pero el proceso de extracción es una formación muy antigua. Muy antigua, exactamente. Entonces, en la actualidad, pues sí, ya después cuando empezaron a sacar más, pues empezaron a dinamitar el cerro para que aflojaran las hojas, las lajas, y al caer, son lajas grandes, al caer se hacen pedazos, se parten, quedan partes muy grandes también, y inclusive hacen mesas como de 1 metro de diámetro, rectangulares, que son las de mejor calidad, las más gruesas y grandes. Entonces la gente empezó a llevar, se las llevó a un padre, ¿sí? A la iglesia, se las llevó para mostrárselas al padre Seferino Ponce, como ahora sí que como una ofrenda, mire, le traemos estas lajas, no, pues le gustaron mucho.
las empezó a poner ahí en la iglesia, empezaron a enlajar la plaza, y la gente que empezó a venir a San Luis también les gustó y empezaron a comprar. Y empezaron a vender en la Ciudad de México, en el Politécnico, en la UNAM, en muchos hoteles, en lugares así grandes. Hay mucha alhaja de la antigua de Tierra Nueva, ¿sí? Porque se las empezaron a llevar. Ya para los 70s, 80s, llegaron, en los 70s mejor dicho, llegaron unos italianos a Tierra Nueva que querían que se les diera la concesión de la explotación de la alhaja, porque ellos por el satélite, por aquel Skylab, el LATSAT que habían, que detectaron que ahí había unos bancos de ese tipo de alhaja que solamente en Italia y aquí en Tierra Nueva existían. Entonces vinieron desde Italia y hablaron con las autoridades para que les dieran permiso de explotar la alhaja, que ellos iban a aprovechar todo, porque hay mucho desperdicio de alhaja, había mucho desperdicio de alhaja. Ahí en la alhaja están los cerrotes así de desperdicio de alhaja, de todo lo que se partía, y el pueblo no aceptó, ¿verdad? Dijeron, no, nos oponemos, y qué bueno, porque si los hubieran acabado los italianos, pero dejaron la idea, ¿sí? De que todo los recortes y demás, pues todo eso lo iban a trabajar, y ahorita todo lo que vemos nosotros en las plazas de cuadritos de distintos tamaños, era lo que los italianos querían hacer, y ahorita la gente de Tierra Nueva, hay familias que se dedican a trabajar así, hasta como artesanía, o sea, ahí te hacen artesanías de la alhaja, lo que tú quieras. Muy bien, José Antonio, pues muchísimas gracias, te agradecemos mucho y queda pendiente un especial sobre la presa. La de presa, la muñeca. Pero ya no nos da tiempo el día de hoy. Ya otro día hablamos sobre la presa de la muñeca. Te agradezco mucho que hayas venido y que nos hayas platicado para nuestro público televidente sobre Tierra Nueva. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Isabel.